Sencillo si quieren, pero los invito a que alguien abra su micrófono y me comente. Si es que alguien lo hizo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Nadie? Acuérdense que les puse ahí en el chat que leyeran. Es muy importante el pasaje de la armadura. ¿Sí? Sí, A ver, viene. sí. A ver, Leti. Este, pues la palabra nos habla que el Señor nos está enseñando que Él nos deja esas armas para cuando tengamos algún problema, con la palabra siempre defendernos, como la Sí, espada, el casco, el cinturón, los, este, los, el el calzado, todo calzado. eso. Y al entenderlo, pues Ujú, sabemos que realmente es una ayuda de parte de Dios para nosotros, ujú. para eso, así como el Señor Jesucristo eh, venció a Satanás con la palabra, Él nos enseña en todo ese pasaje cómo usarla, sobre todo con la fe, y leer la Biblia para poder orar con la palabra, para poder declarar la palabra, decretar la palabra. Pues eso entendí, maestro. No sé No, pues muy bien, si, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, me llegan tus palabras hasta lo más profundo del corazón, porque sí, efectivamente, son armas que el Señor nos ha dejado ahí, que quiere que aprendamos a usar. Y lo dijiste bien. Por un lado dijiste para defendernos, pero así como el Señor Jesucristo también fue victorioso. Vaya, también son armas de ataque, son de defensa y de ataque. De defensa ante las tentaciones, ante las situaciones que requieren defensa, ¿no? Todos los días es- atravesamos alguna situación difícil, algunos días más complicadas, crisis, situaciones que requieren que estemos bien protegidos. Comentaste el escudo de la fe, que es bien importante, ¿verdad? El escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada, que es la palabra, el casco de salvación, eh, el cinturón de la justicia. Y bueno, la idea ahorita es que conozcas que ahí están, son herramientas y conforme vas avanzando en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo, pues cada elemento de esta armadura va tomando profundidad. Es como un soldado, ¿verdad? Pues primero sabe qué armas o qué elementos conforman su armadura y sí, sus armas en sí, y posteriormente, después de conocerlas, aprende a usarlas. Jaciel, ¿alguna Sí, pues agregación? solo añadir que todos los días estamos bajo constante ataque del enemigo Sí, y por eso en el versículo 13 es que dice, tomad la armadura de Dios para resistir en el día malo. Yo creo que exacto. no puedes iniciar un día, no puedes llevar tu semana o despertar y pues ir desarmado totalmente, porque al final el diablo está presto, está como león rugiente viendo a quién devorar. Y obviamente, si no estás vestido con esta armadura, pues eres vulnerable a cualquier ataque. Así es el más mínimo, puedes caer. Yo creo que lo más impactante para mí fue el yelmo de la salvación, porque yo creo que es importante proteger tu mente más en estos momentos, porque estamos bajo constantes ataques de muchas ideologías y que te hacen dudar de tu identidad en Cristo Jesús y de la salvación que ya tienes gracias a Él. Entonces creo que para proteger tu mente y estar en constante, pues sí, protección, renovación, o sea, tienes que tener una identidad muy firme en el sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz y lo que conlleva, ¿no? Y que además somos pues justificados en él y que ninguna corriente ideológica que pueda llegar en estos días o a través de amigos, familiares, te mueva de tu identidad en Cristo.
Definitivo, definitivo. Y más ahorita con el tema que está ocurriendo de guerras, de ataques, de posturas, dijo información. Hay un buen que efectivamente, como comentas, no solo eso, sino ideologías de género, tendencias, modas. Estamos en medio de muchas voces, muchas, muchas voces, y no todas ellas provienen de Dios. Y la mayoría de ellas quieren confundir tu identidad, como bien comenta mi hermano Jaciel. Sí, efectivamente, van a la mente, quieren confundirte, quieren sacarte de la identidad que está en ti, en Cristo. Entonces, definitivamente estamos en un campo de batalla y bueno, pues cómo ir al campo de batalla sin fusil, ¿verdad? Podríamos decirlo así. De la misma forma, no podemos enfrentar este día a día sin la armadura que Dios nos ha dado ahí para resistir el día malo. Y aclaro, y es bien importante, lo comentaba Jaciel, estamos viviendo verdaderamente días muy malos, muy, muy malos, en los cuales es necesario estar firmes y atentos a lo que Dios nos está enseñando y lo que Él quiere sellar en nuestros corazones y estar anclados a la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, de forma que nada nos mueva. Se me viene incluso a la mente ese pasaje que, y se los declaro a todos ustedes porque sé que van a echar mano de esa armadura. Dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Ninguna, ningún ataque, porque vas a estar con esa armadura bien ceñido en el poder de Cristo y nada te va a mover de la roca de tu salvación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, eso es una parte. También les había pedido, a ver si alguien quiere comentar, este, si estudiaron este pasaje, era muy cortito, que era el pasaje sobre la reconciliación. Es el del ministerio de la reconciliación. ¿Lo leyeron? ¿Alguien? ¿Cómo se entiende el ministerio de la reconciliación y cómo vivirlo? ¿Cómo se entiende y cómo vivirlo? ¿Alguien lo leyó? Mm, mm. Bueno, el ministerio de la reconciliación. Ahí está, Jaciel, viene Jaciel. Pues, o sea, no quiero decir que hice como un estudio, pero, o sea, sí me metí muy a profundidad Viene. y pues comentar, o sea, que ministerio viene del griego diaconeo, que es servir. Ajá. Sí, Entonces, la reconciliación tiene que ver con la paz que extiende Dios hacia con él y con ujú, los hombres. sí, Y algo muy importante que menciona es que somos embajadores de este ministerio de la reconciliación. O sea, también aquí me llegó un pensamiento que es a los que apenas van aprendiendo o que estamos aprendiendo, si a veces pensamos, híjole, ¿en qué voy a servir a Dios? sí, Pues aquí hay un primer servicio que es precisamente este de la reconciliación, que es eh, llevar a entender esta preciosidad que nos entregó Dios, que es precisamente a través de su Hijo Jesús, el ser justificados y que ya no hay más pecado entre nosotros y que podemos estar en paz Ya, con Dios voy. y tener acceso a la salvación, porque al final, a través de este sacrificio, es una restauración de paz, de ese pacto de Dios y con nosotros como hombres. sí, Porque hay una cita en Juan 6, 53, 54 que dice que quien no come mi carne y quien no bebe su sangre no tendrá vida eterna, pero tiene que ver mucho también, o sea, ligado a todo este sacrificio que tenemos que ser partícipes de, pues sí, al arrepentimiento, el estar seguros de esta salvación que tenemos en Él y dar ese fruto que es el testimonio de que realmente estamos en una vida pues que ya ha sido pues cambiada, o sea que vivimos en esa conversión porque en Cristo hemos sido hechos cercanos a Él por su sangre y Él es nuestra paz, que eso está en Efesios 2 del 13 al 14. sí, Y pues bueno, sería pues básicamente eso y pues sí, o sea que al final Jesús fue ese medio para traer paz con Dios y que también nos ayuda a nosotros para estar en paz con los hombres, con mi prójimo. Si yo tengo algo en contra de alguien y ha brotado alguna raíz de amargura con alguno, o sea, poder tener paz
y también saber que ya estoy justificado en Jesús para poder acercarme con confianza a Dios y pues tener acceso a todas las riquezas que hay en Él. Sí, definitivo, lo sintetizaste muy bien, efectivamente. Este regalo tan hermoso que hemos recibido por parte de Dios a través de la iglesia, a través de hombres que nos han compartido el mensaje, el evangelio, por medio del cual entramos en paz con Dios. Jesucristo mismo es nuestra paz y es ahí que en esa paz estamos reconciliados con Dios. Y ahora ese testimonio de nuestra propia vida habla por sí solo e invita a otros a lo mismo, a que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Muchas veces, como tú comentas, ¿en qué serviré? Déjame comentarte que tu propia vida va a ser testimonio de esa reconciliación, de esa paz, y ese testimonio va a ser visible. Y es como invitar a otros sin palabras a que vivan lo que ya está en ti en relación con Dios por medio de Cristo. Evidentemente, conforme vas caminando, te lo digo por experiencia, si bien tu testimonio empieza a hablar, llega el momento en que no puedes callar. Tienes que hablar, tienes que adorar a Dios y manifestar que eres hijo de Dios y que tienes una reconciliación con Él por medio de Cristo. Y entonces, pues ya esto va tomando mayor profundidad, pero es parte de lo mismo que tú estás anunciando, esa paz, esa cercanía que tienes con Dios, esa reconciliación y tu propia vida empieza a ser una carta escrita y firmada por Dios que otros ven y otros quieren también participar de. Entonces sí, efectivamente, ese es el ministerio de la reconciliación. Ministerio, para no entrar en tecnicismos, es el servicio de la reconciliación que ya operó para tu persona o que está operando para confirmarte que estás en paz con Dios, que estás reconciliado con Dios por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y un servicio que se empieza a desarrollar en ti de forma natural, de forma orgánica, podríamos decirlo, porque pues quien está en paz con Dios, pues se le nota. Y luego, pues, te digo, es como un vaso un vaso vacío que se empieza a llenar de Dios y eventualmente se desparrama y salpica a otros, por decirlo así, ¿no? De forma, figurada. Pues muy bien, muy, muy, muy bien. Pues el día de hoy, ya vamos al tema. El día de hoy vamos a ver el tema de la conversión. La semana pasada, Maestro, yo adelante. tengo una pregunta de la reconciliación, que eso, por qué al principio, disculpe que dice, ¿por qué al principio dice que se reconcilió consigo mismo Dios Ah, muy por medio interesante. de Cristo? O sea, esa No, parte sí sí, quedó, digo, ¿qué es muy estaba? ¿Por qué? interesante. Antes de Cristo, ¿qué había pasado? No, es muy importante lo que acabas de decir. Fíjate, fíjate lo que dice. Ujú. Dios, lo voy a buscar aquí y ahorita les doy el pasaje. Dios estaba, dice así, Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 dice lo siguiente. Este pasaje nos habla de el momento en que Jesús, quiero que vayas a ese momento, ve al momento en que Jesús estaba entregando su vida como sacrificio por la humanidad. Vete a ese momento. Él no se estaba quejando, él estaba, dice la palabra de Dios, entregándose como oveja al matadero, ¿sí? Y lo estaba haciendo por amor a nosotros. Por eso la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Ese te lo tienes que grabar. Juan 3:16, Dios estaba
Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo, de tal forma que aquel que cree en Él, en Cristo, no muera, sino tenga vida eterna. Entonces, fíjate, ahora vete nuevamente a ese momento de la crucifixión, ¿sí? Cuando hablo de crucifixión, también tienes que considerar no solamente el momento de la crucifixión, sino también antes de la crucifixión, la vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo y posterior a la crucifixión, su resurrección, ¿sí? De hecho, esos tres elementos, hablan de la cruz. La cruz, lo que pasó antes de la cruz, la misma cruz y después de la cruz. Cristo sin pecado es crucificado, pero al tercer día resucita. Bueno, eso es la cruz. Entonces, fíjate lo que dice ahora sí, segunda de Corintios 5:19. Dios en ese momento, en esa cruz, estaba en Cristo. Fíjate qué profundidad. Dios mismo estaba en Cristo. Dios mismo es Cristo. Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Te voy a poner un ejemplo de cómo pudiéramos entenderlo. Fíjate que hace, hace algunos años resulta que una muchacha en el estado de Texas andaba en su carro y andaba tomando alcohol. Entonces la detuvieron unos policías de tránsito y la llevaron al juez. Este, y entonces la presentaron con un juez y el juez le dictó la más alta infracción de ese condado por andar tomando. La más alta, ¿sí? No sé cuánto dinero, pero le puso la multa la más alta. Podía haberle dado una multa, pues, moderada, pero le dio la más alta. Y luego, cuando acabó el juicio, ya estaba su sentencia de esta chica, el mismo juez se bajó del estrado como juez, se quitó la toga, este, y resulta que era el papá de la chica. El mismo juez era el papá de la chica. Y el mismo juez, ahora ya en su calidad de papá, ya no en su calidad de juez, fue y pagó la propia multa que él había fijado. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo se entiende que el juez puso la multa, puso la sanción, pero él mismo pagó esa sanción en su calidad de padre. Y entonces pues, no se violentó la ley. Algo similar pasa con Dios. Dios Padre fijó y estableció una ley que el pecado o el pecador tenía que pagar o el pecado tenía que pagarse con muerte. No sé si se acuerden del pasaje, se dice, lo vimos hace algunas clases, que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la sentencia sobre el pecado. Dios Padre estableció que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Ya, está dada la sentencia, es muy alta, tan alta que nadie la podía pagar sino él mismo. Y por eso el Padre, y esta es una de las cosas más extraordinarias que enseña la Biblia, que el Padre mismo se encarnó en un hombre, en Cristo, para que en calidad de hombre pudiera entregar su sangre por el precio, como precio del rescate de todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, la Biblia dice que de todo mundo, pero ya lo habíamos platicado en el pasaje de la salvación,
que eso aplica para el que cree en el Señor Jesucristo. Y entonces el que cree en el Señor Jesucristo, esa sangre es el precio de su vida o de su pecado. Y entonces fíjate qué interesante, ahora sí volvamos a leer el pasaje, ahora sí ya se va a entender. Que Dios estaba en Cristo, fíjate, Dios es Dios Padre, Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, el Altísimo, o sea, esto es súper increíble, pero lo creemos. Ese Dios que estaba en su trono se hizo hombre y entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Fíjate qué interesante. Dios Padre se hizo carne. Esta es la doctrina o la enseñanza de la encarnación. Dios mismo se encarnó y entonces Dios Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, porque Él en su calidad de juez había establecido que se necesitaba un sacrificio o sangre para perdón de los pecados de la humanidad. Y su sangre de Jesús, como fue sin pecado, de un hombre sin pecado, es suficiente para limpiar el pecado de todos los hombres que han nacido, que están hoy vivos y que nacerán. Pero el ticket, por decirlo así de entrada, y hay que repetirlo, tiene que ver con aceptar ese regalo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, sé que suena, puede sonar, si nunca lo habías escuchado, suena pues muy alto, un concepto muy elevado, un concepto muy profundo, pero fíjate lo que dice la Biblia, que Cristo, y ya ve buscando ahí en tu palabra, dice, este es Filipenses 2 del 11 del 6 al 11. Ese te lo voy a poner para que lo vean todos. Filipenses 2 del 6 al 11. Fíjate cómo la Biblia nos va mostrando todos estos elementos. Voy a poner todo el 2 y nos vamos ahí donde quiero que leas. Ahí te va. A ver, aquí en el chat estoy viendo algo, pero ahorita está abriendo. Te voy a compartir aquí mi pantalla. Dime si la puedes ver. ¿Sí? ¿Puedes ver mi pantalla? Aquí, Filipenses 2. ¿Alguien que me diga? No, todavía no. ¿No? A ver, ahí voy otra vez. Filipenses. No, todavía no, maestro. Ahí va, ahí va. Todavía no. Dígame cuando lo Está ve. cargando. A ver, ahí. Ahí. ¿No? ¿No? Sí. No, sí. No, todavía no. No, Sigue aún no igual. se ve. A ver, déjenme ver qué está pasando, pero sí quiero que lo vean. Quiero que lo vean. A ver, esto es importante. Ujú. Ahí. No. ¿O sí? ¿No? No. Blue, blue. No, 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 sigue igual. No, ¿Qué ven? Bueno, a ver, se los voy a leer. no se ve nada. No se ve nada. No me digas eso. A ver. A ver. Bueno, a ver, te lo voy a leer. Ustedes, ahí les encargo que traigan su Biblia. Esto es, quién sabe por qué no se ve, pero bueno, fíjate.
Filipenses 2. Filipenses 2. El pasaje está titulado como Humillación y exaltación de Cristo. Si tienen ahí Biblia, ábranla. Está como trabajando No me un digas. poco. ¿Me oyen? Bueno, nada más díganme que sí me oyen. Ya. Ok, ya. Me había estado fallando el internet. ¿Me escuchan otra vez? Ok, ya. Me había estado fallando el internet. ¿Me escuchan otra vez? Sí, 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 ya te ya, escuchamos. Sí, listo. Ok, Ok, perfecto. ya lo escuchamos, maestro. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, Ok, espérenme espérenme tantito. tantito. Sale. A ver, entonces nos quedamos. A ver, ¿la ven? Ya. Ya. Ya la visualizamos. Ok, gloria a Dios. Ya lo vimos. Bueno, aquí dice, humillación y exaltación de Cristo. Qué bueno que preguntan lo que preguntan porque siempre es importante conocer estos elementos. Fíjate lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. Siente lo mismo. El que está escribiendo esto te está diciendo a ti, completa mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y fíjate, aquí viene lo profundo. Haya pues en vosotros, en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjate nada más, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y otra vez, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow, ahora vamos a leerlo en otra versión. Esto fue en la Reina Valera 1960. Lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Es una versión más reciente. Fíjate, otra vez nos vamos al 5 y lo resalto. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Fíjate cómo siendo igual a Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, ahora sí ya queda, da más claridad por qué la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios mismo se hizo hombre, tomó condición de hombre, de siervo,
y en esa condición se humilló a sí mismo y se entregó a la cruz y después fue obviamente exaltado. Por eso te decía que vieras el escenario completo. Antes de la cruz, Dios mismo se humilla en condición de hombre, se hace obediente y se entrega a la cruz y luego derrama su sangre y posteriormente a eso es exaltado, es resucitado. Y eso también nos da ejemplo de la humildad que nosotros deberíamos de desarrollar en nuestra propia vida, pero eso contesta la pregunta de por qué dice que el ministerio de reconciliación está en Cristo, mediante el cual Dios en Cristo nos reconcilió con Él mismo. Y eso es el corazón del ministerio de la reconciliación. Esto es algo que cuando no lo has analizado, cuando no lo has escuchado, suena muy difícil de creer, pero Dios te invita a creerlo. Un Dios cercano, un Dios que te ama, un Dios que, que no se quedó en el trono manifestando un amor de palabras, sino que se encarnó. Esa es la doctrina de la encarnación de Dios. Una de las doctrinas más extraordinarias, más profundas, más altas, más anchas. Es sumamente extraordinario entender que en el Con amor tu muñeca de tulipanes rojos y todo que ver. que en el amor que Dios tiene para tu vida, Estoy eh, colgando la muñeca. Él se bajó de su trono y se hizo hombre para entregar su vida en rescate tuya y mía, y de todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces eso que recibimos como una reconciliación con Dios por medio de Él mismo, por eso decimos y creemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios encarnado, es la segunda persona de Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Y bueno, cuando se va Jesús después de haber resucitado, entonces ahora viene Dios Espíritu. Es el mismo Dios manifestándose o en tres diferentes manifestaciones. Entonces, preguntas, más o menos, ¿lo habían entendido así? ¿Lo habían oído? Yo no. ¿Y ahora qué opinas? Sí, pues como que fue, o sea, de lo que he estado leyendo, Ajá, voy en números, o voy de acuerdo al calendario. sí, Este, esta parte nunca la había escuchado así. O sea, sí que se había, que es que Cristo había subido a la cruz y todo, pero eso de realmente decir que era sí mismo, aunque sí lo había oído, pero no lo había entendido. ok, Uh-huh. ok. Entonces sí fue algo, así esa reconciliación se me hizo tremenda, ¿no? Pues Sobre todo porque sí, lo sí, sí. leía cuando estuve haciendo esto, lo leía, no lo entendía, dije, ¿cómo se reconcilió consigo mismo? Pues entonces, ¿por qué si él no pecó, por qué se reconcilia, no? Entonces Ajá. esto que yo entendía, pero no, ya me quedó claro, gracias. Sí, nos reconcilia consigo mismo. Dios nos reconcilia con Él mismo por Uh-huh. medio de Cristo. Y Sí. por algo tocó tu corazón eso, porque Dios quiere mostrarte y mostrarnos a todos la profundidad de su amor en Cristo, que de veras es extraordinario. Es extraordinario. Es algo que nos vuela la cabeza pensar, insisto, que el Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, por amor a nosotros se hizo hombre. Ahora fíjate, ya nada más para cerrar, eh, hay un pasaje, en algún momento vamos a abordar este tema. A ver, te voy a mostrar otra vez la Biblia, porque es sumamente importante esto para todos. Otra vez te voy a compartir la Biblia y aquí vamos a buscar un pasaje. Vamos a ponerle aquí en Google. ¿Sí me están viendo mi explorador?
Fíjate. Sí. Sí. Ok. Sí. Fíjate nada más. Sí. Ahí va. Eh, antes de Abraham, yo soy. Juan 8. Vámonos a Juan 8. Juan 8. Porque hay algunas personas que, incluso los judíos, entraban en conflicto con Jesús por esto que estamos aquí desarrollando. Fíjate qué interesante. Ahí te va. Ahorita lo vas a ver. Este. mm, mm, mm. Aquí está. Fíjate cómo incluso el pasaje de esta versión, que es la Reina Valera, habla de la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Y entonces, de entrada, bueno, pues los que sabemos, ya sabemos que los judíos, no aceptaban a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué no lo aceptaban? Tendríamos que preguntarnos eso. El pasaje habla de la preexistencia de Cristo. Entonces respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Espérame, es que vámonos directo. ¿Dónde está? Acá, acá. Me voy directo para no leerlo todo. Estaba Jesús discutiendo con los judíos porque incluso los judíos le decían que estaba endemoniado, ¿no? Este, y más adelante Jesús le dice a los judíos, Abraham, vuestro padre, su padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí hay que entender que Abraham había muerto hace muchos años antes de Jesús. Muchos. Y fíjate lo que responde Jesús. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, antes que Abraham, fíjate lo que dice ahí, yo soy, yo soy. Antes de Abraham, o sea, sí, Abraham murió hace años atrás que yo, pero antes que Abraham, yo soy. Pregunta, ¿quién es el yo soy? ¿Quién es? Pues el Dios eterno, el Dios altísimo. Cuando Moisés fue enviado a Faraón para que le dijera a Faraón que dejara salir a su pueblo de Egipto, le dijo, este, Moisés a Dios, le dijo, bueno, y si me preguntan que quién me manda, ¿qué les digo? Diles que yo soy. Entonces mismo Jesús está diciendo que Él es Dios. Antes que Abraham, yo soy. Y entonces ve la respuesta de los judíos que no creían en Él. Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, porque para la mente judía, para la religión judía, era una blasfemia, mucho atrevimiento que un hombre dijera ser Dios. Pero Jesús decía, yo soy. Él mismo manifiesta ser Dios, encarnado, obviamente. Pero bueno, esto ya lo veremos llegado el momento. Lo que ahorita vale la pena concretar y señalar es que ese Dios eterno, ese Dios altísimo, Rey de reyes, Señor de señores, se encarnó y vino a la tierra y se humilló, por eso dice que se humilló. Y entonces estamos incluso ya aquí abordando, aunque no es el tema, la enseñanza de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, y de hecho hoy sobre lo que vamos a estar hablando, vamos a abordar algo de Dios Espíritu, ¿sí?
que es el mismo Dios. Entonces, bueno, vamos para allá. El tema de hoy es la conversión. Y la conversión, fíjate, la conversión, el tema nos invita a conocer el proceso de la conversión para proceder al cambio en la forma de vivir. Me di mi tiempo para explicar todo lo que aquí explicamos porque la conversión tiene un elemento fundamental, primario. Eh, si tú logras conectar con el amor de Dios Padre por tu vida, en el sentido de lo que leímos, que Él se humilló haciéndose hombre. Y no solamente eso, porque ya hacerse hombre ya en sí mismo conllevaba una humillación. Imagínate el Dios en su trono, viniendo a la tierra, ensuciándose, viviendo una vida en este mundo como hombre. Pero no solo eso, sino yendo a la cruz por amor a ti. Por eso muchas veces hablamos de que pues lo imposible ya lo hizo Dios y lo posible apenas nos corresponde, ¿no? ¿Y cuál es lo posible? Bueno, pues creer en Él y aceptarle como el Señor de nuestras vidas. El, la persona que verdaderamente conecta con esta verdad declarada en las Escrituras de que Dios nos ama, de que Dios hizo hombre, de que Dios fue a la cruz, lo mínimo que puede haber en ese hombre que entiende esto es gratitud. Gratitud, una gratitud profunda, una gratitud que no tiene palabras para expresarle a Dios, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por que me rescataste de esa forma de pecado, de esa forma de vida de pecado, de esa vida sin sentido, de esa vida alejada de ti. O sea, Él mismo nos reconcilia con Él mismo nos acerca a Él mismo. La palabra de Dios dice que incluso tú y yo podemos amar a Dios, pero porque Él nos amó primero. Él dio el primer paso en esta relación de amor del hombre para con Dios. Él dio el primer paso. Y mi corazón, si acaso se derrama a sus pies en gratitud por lo que sin yo merecer, Él hizo por mí. Y entonces en esa gratitud, que es la piedra fundamental en cuanto a mi relación con Él, yo quiero cambiar, yo quiero vivir una vida que sea grata a Él. Si bien esa vida grata a Él también conlleva mucha bendición y muchas promesas, el primer paso en cuanto a querer vivir de acuerdo a su voluntad es gratitud, más allá de lo que yo pueda obtener con un cambio de vida. Gracias, Señor. Por eso de ahí sale la alabanza, la adoración, de ahí sale el bendecir a Dios. Alaba, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Y gracias, Señor. ¿Quién podría haber hecho eso por mí? Y bueno, pues eso, esa gratitud me mete en un proceso de conversión. Y entonces muchas de las cosas que la Biblia habla de esa transformación de mi vida de frente a esa verdad tan gloriosa, pues no las recibo como algo pesado, como algo difícil, sino como algo que anhela mi alma, no solamente conocer, sino vivir. Y así me encuentro con un pasaje como el de Efesios 4:22. Efesios 4:22 me dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando yo vivía sin este conocimiento glorioso de Dios, de su amor por mí, dice que me despoje de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y pide que me renueve
renovaos en el espíritu de tu mente, de vuestra mente, de nuestra mente, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate cómo me lo presenta la Biblia. La Biblia dice que yo mismo soy un hombre antes de conocer lo que acabamos de hablar en torno al ministerio de la reconciliación y todo lo que hablamos, y que si yo conecto con eso, después seré otro hombre. Que el hombre que no conocía eso, el hombre antes de Cristo, vivía viciado conforme a deseos engañosos, perseguía cosas engañosas, perseguía cosas vanas, vacías. Pero ahora, conociendo la obra de Dios en Cristo, el ministerio de la reconciliación y todo lo que eso implica, yo anhelo, fíjate, me lo pide, pero cuando me lo pide yo también lo anhelo, ser renovado en el espíritu de mi mente, vistiéndome de un nuevo hombre, un hombre creado en Dios, según Dios, en justicia y santidad a la verdad. ¿A cuál verdad? Pues a esta verdad que hemos declarado, que el hombre era pecador, que el hombre vagaba sin sentido, sin herencia, eh, que tropezaba y no sabía ni con qué tropezaba, que estaba ciego, pero ahora la verdad es que Cristo murió por nosotros y por medio de él soy reconciliado con el Padre. Y entonces la conversión conlleva incluso recibir lo que Dios me dice que piense. Fíjate cómo la Biblia, digo, para el que no conecta con Dios por medio de Cristo, diría, ay, pues eso no me importa. Pero para mí que sí conecto con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la reconciliación, pues para mí es un deleite saber que incluso Dios me va a mostrar lo que debo de pensar. Fíjate cómo dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ya esto es entre hermanos. Esto ya no es para el que no cree en Cristo. Esto no es para el que lo rechaza. Este no es para el ateo. Esto es para los hermanos. Para ti, para mí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Piensa en esto. Si este nuevo hombre que Dios está formando en mí, agradecido por la obra de Cristo en la cruz, ahora aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, y me pide incluso que piense en las cosas honestas, en las cosas justas, puras, amables, en lo que tiene virtud. Fíjate, el vicio es lo contrario a la virtud, o la virtud es lo contrario al vicio. Antes mi vida estaba viciada de cosas engañosas, ahora Dios me pide ser un virtuoso en mi mente. Y fíjate, si algo digno de alabanza, pues la obra de Cristo es digna de alabanza, el amor de Dios es digno de reconocimiento, y dice la palabra que en eso piensa. Y es que ahí en mi mente es donde Dios empieza a conformar un cambio que lleva su tiempo, sí, efectivamente, no es como meter palomitas al microondas de que inmediatamente toda esa vida pasada cambia de un día para otro, pero sí va cambiando. Fíjate cómo lo presentan las escrituras. La senda de los justos, la senda, el camino de los justos. A ver, ¿quiénes son esos justos? Pues ustedes y yo. Porque tú ya estás justificado con Dios, tú ya estás reconciliado. Ya aquí habla Dios de ti, ya está hablando de cómo ve tu vida, cómo quiere tu vida. Y dice Dios que en Proverbios 4:18, que tu vida es el camino de un justo, de un justificado.
¿Justificado por qué o por quién? Por Cristo y por su sangre. Ya estás justificado a los ojos de Dios. Y tu camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la luz en el día? Apenas el sol se asoma, antes de eso hay oscuridad y el sol se asoma y va subiendo y va alumbrando hasta que está en su posición donde más alumbra el sol, ¿no? Pues así es como Dios quiere que vivamos. Hay un pasaje que dice que Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es un proceso. Debes de entender esto, ¿eh? Porque muchos se van quedando en el camino por no entender esto. Porque llegan a Cristo y si yo te dijera, mira, tu vida va a cambiar de un día para otro y todo va a ser perfección, pues te estaría mintiendo porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, es un proceso que va aumentando poco a poco, eventualmente, a través de cómo van cambiando tus pensamientos, tu- tus actitudes, tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, y, y así poco a poco, y eventualmente ya ves que llevas un buen tramo caminando. Hay muchos que se desesperan, que vuelven atrás, pero eso no es voluntad de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el que pone las manos en el arado, como que ya va a trabajar, y vuelve atrás, no es digno del reino de los cielos. O sea, adelante, marchando y caminando. Fíjate, entonces hay una verdad que tal vez no has escuchado en las, bueno, digo, fuera de las escrituras no lo vas a encontrar y a lo mejor en las escrituras todavía no llegas a esa parte, pero en este caminar, en ese proceso como la luz de la aurora, tú vas a conocer quién es Cristo. Fíjate lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Eso lo está declarando el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es como una declaración al Padre, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna, y por eso en clases anteriores les decía que la salvación no aplica exclusivamente para lo que pasa después de la muerte, sino que la salvación que conlleva vida eterna, que sí apunta hasta más allá después de la muerte, inicia hoy en conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya estamos metiéndonos en la vida eterna, fíjate, desde ahora, por medio de la salvación, por medio de la reconciliación que tuvimos con el Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y bueno, por eso es importante lo que hablábamos al principio, pero no queda en lo que hablamos, profundiza más, muchísimo más. Pero bueno, ahorita basta con lo que hemos platicado, pero ya estamos en la vida eterna y esa vida eterna, al ir conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, empieza a producir en nosotros un cambio profundo en la renovación del espíritu de nuestra mente. Y entonces ahí es donde se da esta otra o este otro elemento también súper extraordinario, que es nuestra relación con el Espíritu Santo. Y como te comentaba al principio,
ya empezamos a desarrollar los elementos de la Trinidad o de la triunidad. Dios Padre, ya platicamos, Dios Padre, que es un Dios amoroso, pero también justo, también un juez que, que dejó establecidas leyes, entre ellas que no habría perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Dios Hijo, que es Dios encarnado para entregarse en sacrificio para derramamiento de esa sangre, ¿sí? Esa sangre perfecta para limpiar el pecado de la humanidad. Pero fíjate que cuando Jesucristo resucita, entonces le dice a sus discípulos que él se iba a ir y que convenía que él se fuera, que sí, que él fuera al Padre, que regresara al Padre, porque si él se iba al Padre, entonces vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Y quiero que conectes con lo siguiente. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo haciendo su servicio o ministerio terrenal, él estaba encarnado y como hombre estaba limitado a un lugar geográfico, que ese lugar geográfico fue Jerusalén. Entonces, cuando él se va, ahora viene Dios en la persona del Espíritu Santo, y como es espíritu, el Espíritu Santo no tiene limitaciones geográficas. Y entonces el Espíritu Santo, como es espíritu, está conmigo en este momento aquí obrando en mi mente y en mi corazón, pero también está contigo, ahí donde tú estás, y con cada uno de los hijos de Dios. Está el Espíritu Santo ahí como un sello en su corazón, hablándole, eh, recordándole, consolándole. Y bueno, también tendremos alguna sesión, alguna clase en la cual abordemos toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero es que para fines prácticos de lo que estamos ahorita desarrollando, mi relación con el Espíritu Santo es la que me va a ayudar a tener una renovación de mi entendimiento, de mi mente. No solo eso, sino también me va a dar la fortaleza para tomar las decisiones que deba de tomar para vivir de acuerdo a ese nuevo hombre que la Biblia declara. ¿Sí? Bueno, la propia Biblia dice que el Espíritu Santo, fíjate, en esa relación con el Espíritu Santo, Dios mismo está poniendo en nosotros el querer como el hacer para cumplir con su buena voluntad. Por eso, cuando tú ya tienes una pregunta en torno a la Biblia, cuando tú ya tienes alguna situación que te brinca en el corazón o en la mente, puede ser que es el Espíritu Santo el que lo esté generando. Yo te puedo asegurar por mi experiencia que las preguntas que hicieron al principio son promovidas por el Espíritu Santo. Convencido estoy, definitivamente. ¿Por qué dice aquí que la reconciliación es el Espíritu Santo que te está impulsando, como lo dice aquí, a querer y al hacer? Filipenses 2:13 ya es una carta dirigida a la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios pone en nosotros el querer hacer las cosas conforme a su voluntad? Pues por medio de su Espíritu Santo que está en ti. Y ese Espíritu Santo también tengo que dejarlo bien, bien, pero bien, bien claro, opera en los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el sello
que recibiste cuando confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de aquí se desprende otra cosa. No sé si alguien lo esté pensando, pero la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Pues ya lo vimos hace rato. Ellos están viviendo de forma viciada con deseos engañosos, conforme a una corriente, conforme a una cultura, conforme a una línea de pensamientos que no proviene de Dios. Porque es que el Espíritu Santo opera en los hijos de Dios, de forma exclusiva, así tajante, ya en cuanto a cumplir y hacer la buena voluntad. Ahora, el Espíritu Santo también tiene otra vertiente, y parece que lo hablábamos hace un par de clases. Sí, tú puedes orar para decirle, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a esa persona que reciba a Cristo, ¿no? Pero si acaso eso. Pero aquí nosotros no estamos ya hablando de recibir a Cristo, sino aquí ya, ahí mismo el pasaje de Filipenses lo habla, es querer y hacer el cumplir la buena voluntad de Dios. O sea, y es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, ya estando en Cristo. Y eso ya está sellado en ti, el Espíritu Santo ya está en ti sellado. Y bueno, eso todavía tiene más implicaciones, porque el Espíritu Santo está de forma permanente en tu vida y está hablando de continuo, desde que te despiertas, sales de tu casa, estás en el trabajo, en la escuela, vas en el transporte, en el carro, regresas a la casa, cuando te acuestas, cuando duermes. El Espíritu Santo está permanentemente ahí contigo y está hablándote. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué no lo escucho? Bueno, pues es que requiere desarrollar tus sentidos espirituales. Eh, Requiere atención a veces a ciertos detalles que por los afanes del día a día de repente nos cuesta trabajo conectar, pero podríamos verlo como que hay un espíritu, digo, un músculo espiritual en ti que conecta con el Espíritu Santo, que conforme tú vas leyendo la palabra, vas meditando, vas orando, te vas metiendo, ese músculo se va haciendo más fuerte y eres más sensible al Espíritu Santo que está en ti. Ojo, el Espíritu Santo está en ti. Conforme tú vayas caminando en esa verdad, buscando su dirección, clamando porque te sea más clara y más concreta su voluntad, el cómo te habla y cómo te pide y cómo te va dirigiendo, entonces es que tu vida empieza a dar fruto. Y fíjate, aquí en la pantalla se habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que se produce en la persona que está caminando en esa comunión, en esa relación, en ese diálogo con el Espíritu Santo. De entrada, entiendo y lo sé, es difícil cuando no estamos habituados a ello, pero se va dando, o sea, poco a poco se va dando y el fruto de esa relación, fíjate lo que dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué no hay ley que condene estas cosas? Porque
estos elementos, estos frutos del espíritu son el carácter de Cristo. Es la meta, es lo que se va a ir desarrollando en tu persona conforme camines de la mano del Espíritu de Dios que está en ti. Es hacia donde se dirige el cambio de tu persona. Es hacia donde se va transformando tu ser. Entonces, pues vale la pena, definitivamente, porque es hacia allá, hacia donde nos quiere llevar el Señor. Si tú lo analizas, pues esto que estamos aquí viendo en pantalla, pues no se da en las personas de forma natural, sino todo lo contrario. Hoy en día lo que abunda por todos lados es desamor, no alegría, ¿verdad? Sino antes bien, en muchos casos hay amargura, intranquilidad, impaciencia o desesperación, irritabilidad, maldad, pesimismo, infidelidad, altivez, orgullo, ¿sí? Personas que pierden los estribos fácilmente y viéndolo así, el pasaje sería entendido de forma contraria. A todas esas cosas que acabo de nombrar, Dios las condena por medio de su ley. En cambio, estas que Dios espera se desarrollen en nosotros mediante nuestra conversión, pues son deseables, son altamente deseables. Es oro molido, es oro molido. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quién no querrá vivir eso? Si tú lo analizas, en ello hay sanidad, fortaleza, esperanza, hay bienestar internamente y externamente. En mi relación conmigo mismo, con Dios, con el prójimo. Imagínate que llegáramos a la perfección de este fruto por medio del Espíritu, todos los elementos, todos los frutos que aquí se desarrollan. Wow, pues sería asombroso, ¿no? Y todos vamos buscando eso. Sí, el carácter de Cristo manifestó esto de forma perfecta, como un ejemplo a seguir, como una meta. Eh, pero, y nos puede llevar mucho tiempo, obviamente, desarrollar mayor grado de perfección, pero no olvides que la Biblia dice que ese camino es como la luz de la aurora, que viene desde la oscuridad y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, es alcanzable, es posible, es deseable. De hecho, la palabra de Dios, si lo vemos desde el pasaje anterior, yo sé que en nosotros ya está el Espíritu Santo produciendo el al menos quererlo, ¿sí? Al menos quererlo. Bueno, ¿quién no podría, quién no querría esto? Luego, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues el Espíritu Santo te va a mostrar cómo. Dentro del cómo, se requiere decisión. Así, decisión. Se necesita incluso violencia espiritual. Fíjate cómo lo dice Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia
y los violentos lo arrebatan. Sí, o sea, las cosas en el reino de los cielos no son sencillas, no son fáciles, pero Dios nos llama a ser violentos espiritualmente hablando para buscar arrebatar las bendiciones de Dios a mi vida. Retomando lo que comentábamos hace algunos minutos, Dios ya hizo lo imposible, pero lo que es posible nos corresponde a nosotros. Y eso no lo va a hacer Dios, hermanos. O sea, ya arrebatar el reino de los cielos, ya arrebatar las bendiciones, ya buscar persistentemente ver la bendición de Dios en mi vida, tiene que ver con mi decisión, con mi convicción, con mi búsqueda incesante, el caminar, aunque no quiera, forzarme a las cosas de Dios, clamarle a Dios ayuda para poder a dar los pasos necesarios y cambiar las cosas que tengan que ser cambiadas, porque yo quiero ver la bendición de Dios en mi persona, en mi familia, en mi casa, e incluso más allá de eso, yo quiero ser bendición para otros. Y por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, porque la naturaleza de los hombres, mi propia naturaleza tendiente al pecado, también la tengo que doblegar. Y probablemente vaya a haber oposición, tal vez en mi propia casa, en el propio trabajo, con mis propios amigos, pero yo no me voy a detener, yo voy a ser alguien decidido, porque Dios está poniendo en mí el querer y el hacer. Y yo sé que Dios mismo me va a dar la estrategia, me va a dar los pensamientos, me va a dar la palabra adecuada, me va a poner los medios para que yo camine y pueda vivir en el día a día las bendiciones que Dios pensó desde la eternidad para mi vida. Y entonces aquí entramos en lo que nos corresponde a nosotros. Mira, no sé si lo has escuchado, pero estoy seguro que si no lo has escuchado, un día lo vas a escuchar. Y dice, no, es que nosotros los cristianos no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Y sí es verdad, pero hay que entender la relación. O sea, una relación no es de palabras. La relación consiste en que Dios nuevamente ya hizo lo que le correspondía a Él y ahora yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí. Y aquí es donde cuando hablamos de una decisión ya hablamos de lo que me corresponde a mí. Fíjate, incluso la misma palabra nos va a ir diciendo lo que nos corresponde a nosotros. Entre esas cosas también debemos de tener una una voluntad dispuesta al cambio, una voluntad dispuesta al cambio, ¿sí? O sea, eh, mm, las bendiciones de Dios, la salvación, el reconciliarme con Dios, consistía simple y sencillamente en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y arrepentirme de mis pecados y pedirle en ese momento que Él me ayudara a entender mi nueva posición reconciliado con Él por medio de Cristo. Pero las bendiciones de Dios, las promesas de Dios conllevan tener una voluntad dispuesta al cambio. Y por eso Primera de Corintios 16, 13 y 14, fíjate lo que dice, velad, es decir, mantente bien despierto, estad firmes, mantente y estate firme en la fe, no te muevas de ahí. Y me gusta mucho lo que dice después, dice, pórtate varonilmente y esforzaos, esfuérzate. Cuando dice por, que te portes varonilmente, no habla de una condición de hombres o mujeres, habla de una posición, de una voluntad firme, resistente, esforzada. Pues ahí mismo lo está diciendo, ¿no? Pero todas estas cosas sean hechas con amor.
portaos varonilmente, se lo dice a todo el que lee la palabra, hombres y mujeres. Es decir, ten valor, sé muy valiente, sé guerrera, sé guerrero, eh, sé violenta con las cosas de Dios, sé decidida, disponte al cambio, renuncia a aquello que Dios te va a mostrar por medio de su Espíritu Santo, renuncia a aquello que no conviene a tu vida porque son cosas que vivías o que hacías cuando estabas sin Cristo y te dé el marco de cómo hacer todo esto con amor. Todas las cosas que vayas a hacer sean hechas con amor, decidido, decidida, valiente, esforzada, esforzado, violento, violenta, pero con amor. Estamos hablando en términos espirituales, estamos hablando en términos de una mente agradecida, una mente decidida, pero firme, avanzando, marchando hacia la vida que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros. Fíjate cómo lo dice el siguiente pasaje. No te amoldes al mundo actual. Es que ahí está la batalla. No te amoldes al mundo actual, sino sé transformado o transformada mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es que en esa renovación lo que Dios está buscando en nosotros como objetivo es cambiar nuestra vida en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de caminar, de dirigirnos, en nuestros valores, en nuestras metas. Y Dios te va a ir poniendo a través de su Espíritu Santo el querer y el hacer. El querer y el hacer. Solo, fíjate cómo lo dice este pasaje. Solo así vas a comprobar en el día a día, en tu vida, en la práctica, en la experiencia, cómo es la voluntad de Dios para tu propia persona. Es buena, es agradable y es perfecta. De otra forma, si seguimos viviendo como antes de conocer a Cristo, vamos a estar lejanos de esa voluntad de Dios que conlleva bendiciones, promesas, fortaleza, restauración. Y Dios quiere que nos metamos en su voluntad como experiencia de vida. Valdría señalar en este momento que esa semejanza la vida cristiana como la del pueblo de Israel cuando fue liberada de Egipto. Y también, si no mal recuerdo, ya había comentado algo al respecto. El pueblo de Israel estaba como esclavo, Dios los saca y los saca mediante proezas, ¿no? Que abre el mar rojo y los hace pasar en seco, mediante milagros los libera y luego los hace transitar un desierto donde en ese desierto eh, les cambia la mentalidad de esclavos a un pueblo que tenía que aprender a depender de Dios. ¿Para qué? Para meterlos a la tierra de la promesa donde corría leche y miel. Es similar la vida del cristiano. Estábamos nosotros como esclavos, nos saca de esa vida por medio de la obra de Jesucristo y luego nos enseña a depender de Él, renovando nuestra mente, porque Él nos quiere meter a esa tierra prometida
donde corre leche y miel, y esa vida es la voluntad de Dios, una vida conforme a su voluntad, donde esa voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y bueno, por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, estando en Cristo, somos nueva criatura. Sí, somos una nueva criatura donde Dios espera que verdaderamente se cumpla este pasaje, que todas las cosas viejas queden allá en el pasado y que tú empieces a vivir una nueva vida. He aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, también podríamos entender que este proceso de conversión es como estar en las manos de Dios, donde Él te toma, Él como el alfarero, te toma y destruye lo que éramos y conforma en nosotros una nueva vasija. Fíjate lo que dice este pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú pones la lupa en este pasaje, vas a ver que muchas de las cosas que Dios espera que hagamos para bendición de nosotros mismos, Él ya las pensó desde antes que naciéramos. Pero Dios sabía que en nuestra condición pasada, como hombres viejos, eh, no podríamos cumplir el hacer esas buenas obras. Es por eso que Él mismo nos hace de nuevo y nosotros somos ese barro en sus manos que Él quiere eh, hacer de una forma idónea, adecuada, para que seamos ese depósito de su Espíritu Santo. Oh, sí, imagínate lo que estamos hablando. El Espíritu Santo en nosotros, que encuentre una persona que hace la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo tiene, vaya, se siente a gusto moviéndose en nosotros, indicándonos qué es lo que debemos de hacer, guiándonos en el día a día. No, pues imagínate qué cosa tan tremenda, ¿no? Pues por eso se puede declarar que la voluntad de Dios es que todo cuanto emprendas prospere. En esa vida sí, si el Espíritu Santo en ti, hecho una nueva persona, tú esforzado, tú valiente, tú violento para que ese proceso se desarrolle en tu persona, pues el Espíritu Santo encuentra en ti una vasija en la cual se puede mover con toda libertad y nos enseña a vivir una vida que de otra forma no podría desarrollarse. Fíjate. Y dentro de todo este proceso, pues sí, efectivamente nosotros debemos de revisar cada área de nuestra vida para proceder al cambio y a la santificación. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, así como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes y obviamente yo santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Santo quiere decir apartado, apartado para Dios. Tal vez tengas otro concepto, y sí, también yo lo tenía, como alguien inmaculado, ¿no? Alguien ahí con un aro de luz en su cabeza. Pero en términos bíblicos, la santidad habla de estar o ser apartados para Dios.
de tener una vida, una manera de vivir apartada para Dios, conforme a lo que venimos desarrollando, en una forma de vida en la cual pienso, actúo, veo, camino, decido conforme a la voluntad de Dios, eh, porque en ese caminar yo voy comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y pues yo quiero vivir en esa santidad porque en esa santidad yo soy apartado para Él. Entonces, aquí se da una mancuerna, la voluntad de Dios que quiere que yo sea santo y mi decisión de buscar y pedirle también ayuda a Él para poder examinar mi vida de forma tal que viva yo verdaderamente como alguien apartado para Él y no como los que viven en el mundo sin el conocimiento de Dios. Es interesante, muy, muy interesante. Y evidentemente todo esto, te decía, parte de un reconocimiento de lo que Él hizo por mí y de una gratitud profunda, porque yo ahora entiendo que si fui comprado por precio de sangre, mi vida le pertenece. Pero mira, qué mejor es ser propiedad de Dios, qué mejor ser eh, adquirido por Él, porque Él cuida de mí y Él me enseña a vivir, Él me enseña a caminar. Yo simplemente dispongo lo que a mí me corresponde para que Él siga moldeándome conforme a su perfecta voluntad. ¿Preguntas? Preguntas, a ver, voy a dejar, alguien me tiene que preguntar algo. Vamos bien, me regreso. ¿Algún punto en particular que te haya generado alguna pregunta, ruido, inquietud? Alguien que me diga, o vamos bien. Yo digo que sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Preguntas? ¿No hay? A ver, así él viene. Hermano, y por ejemplo, cuando alguien tiene arrepentimiento Ajá, y da pues estos pasos para salvación, sí, pero pudiera decir que a lo mejor es momentáneo y no da un fruto como de una verdadera conversión, se ajá, podría decir que entonces no tuvo un proceso de salvación genuino, o sea que solo fue como algo momentáneo que en el momento sintió o no sé, porque por ejemplo en la iglesia a veces pasan, ¿no? Y dicen, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y a veces pues no se da seguimiento o no sigue como este contacto y pues no estás al tanto a veces de cómo es su proceso de conversión para que tú digas, pues realmente fue genuino porque se está viendo en su testimonio, en sus frutos o sí. no. Ok, sí, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cada uno lleva un ritmo, cada uno lleva un ritmo. Eh, Aquí lo importante es buscar que la vida personal de fruto eh, y eventualmente pedirle a Dios o buscar también ser instrumento de Dios para ayudar a otro. La palabra de Dios dice que Dios levanta a su iglesia y levanta 5 ministerios para el perfeccionamiento de la propia iglesia. Entonces, si tú vas caminando en esa conversión, eventualmente también Dios te empieza a usar para poder darle seguimiento a esas personas que van llegando y que también requieren un acompañamiento. Y la Biblia te va diciendo incluso que
que ese proceso cuando la gente llega a Cristo también es delicado porque muchas personas lo hacen de forma sincera, pero, bueno, hay una batalla y el enemigo mismo eh, los va a querer apartar de ese caminar, ¿no? No solamente el enemigo, estamos viendo que incluso la carne con inclinación al pecado es parte de esa batalla. Lo que podemos hacer como iglesia es, primero, entender esto, ¿no? Que hay una batalla eh, en la vida cristiana y que lo menos que pudiéramos hacer, lo menos que pudiéramos hacer es estar orando, estar orando. Fíjate que cuando este curso se ha dado de forma presencial y luego vamos a ver Dios por dónde nos dirige, este, hay en el formato presencial, hay una práctica, por decirlo así, que consiste en ir y orar en las diferentes partes de la iglesia física, del santuario. Y yo me acuerdo mucho que cuando íbamos a orar, ves que, bueno, pasan al frente, aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y luego los llevan a un salón donde les regalan una Biblia, registran sus datos. Yo me acuerdo que cuando fuimos hace ya algunos años a orar como grupo a ese lugar, este, algunos hermanos allí orando, también alumnos, discípulos, decían, ay, pues Dios pone en mi corazón que ese momento en que los hermanos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, pues también el enemigo está al pendiente y los va a querer desbalagar, ¿no? Y entonces el grupo decía, algunos de ellos, Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer, el orar por ellos, el buscar una estrategia para llamarles por teléfono, acercarnos, y buscarles dar ese seguimiento como nuevos, ¿no? De hecho, por eso es que algunos de los que están aquí presentes seguramente fueron canalizados por ese grupo que fue el primer contacto. Vaya que la iglesia necesita entender su rol, y tú eres iglesia, y todos los que aquí están siendo parte de este proceso son miembros de la iglesia, y Dios también quiere usarnos para perfección y cuidado de la propia iglesia. Ahora, eso tampoco ignora que habrá alguien, como bien lo comentaste, que por pura emoción o que haya confundido el mensaje de Cristo y que pueda pensar en Cristo de una forma milagrera, ¿no? De decir, bueno, pues yo llego a Cristo, acepto al Señor como Salvador de mi vida, pero quiero que mi vida se resuelva, en un día, y como no ve eso, pues dice, no, yo mejor pruebo por otro lado. O sea, también hay personas que tienen esa forma de acercarse a Dios, ¿no? Pero por eso estamos en el Ministerio de Enseñanza dejando las cosas claras a la luz de la Biblia, y por eso enfatizo que el caminar cristiano es un proceso. Y entonces, incluso bajo esa idea o enseñanza, si tú, por ejemplo, oyeras a un predicador que dijera, ay, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y se van a solucionar todos tus problemas, pues sabrías que está mintiendo, porque no es así. La vida en Cristo es un proceso. Mira, yo lo aprendí así. Hace muchos años, eh, recuerdo que había un matrimonio que llegó con muchos problemas, a Cristo, y estaban buscando respuesta, ¿no? Y un maestro dijo, bueno, ¿Cristo tiene respuesta? Sí.
pero también tienes que entender que cuánto tiempo llevan casados y en cuánto tiempo se deformó el matrimonio, ¿no? Pues en 10 años, ¿no? 15 años. Pues no vayas a esperar que en un día se resuelva lo que se trastornó en 15 años. O sea, dale un poco de tiempo. Tampoco estoy diciendo que van a pasar otros 15 años para que se resuelva el tema, pero pues sí va a llevar pues, un tiempo. No es magia. Hoy en día, pues nuestra sociedad, el mundo nos invita a pensar en las cosas rápido, ¿no? O sea, queremos las cosas rápidas, la comida rápida, el servicio rápido, la respuesta rápida, la sanidad rápida, y por eso tienen mucho efecto estas promocionales. Quiere bajar de peso en 2 meses, tómate esto, ¿no? Tienes algún problema, solucionalo con lo otro. Un problema económico, invierte tanto y en 2 meses, eso no es verdad. O sea, y a la luz de Cristo se entiende que sí hay promesas, sí, sí las hay bendiciones, sí, sí las hay restauración, pero hay un proceso. Cuando nosotros lo conocemos, podemos trasladárselo a los demás o enseñarlo de esa misma forma, y eso también es parte del ministerio de reconciliación. Te reconcilias con Dios y tu vida empieza a ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y no solamente lo vives, sino que también así lo enseñas. Lo vives y lo enseñas. Lo vives y lo testificas que así es. Pero sí, sí hay respuesta en Cristo. Entonces, aproveché tu pregunta para enfatizar lo que estamos viendo aquí. El proceso de conversión es un proceso, es como el atleta que se prepara para una carrera, pues conlleva entrenamiento, conlleva esfuerzo, conlleva una recaída, conlleva un día muy bueno, a lo mejor un día no tanto, pero eventualmente se ven los frutos del Espíritu. Claro que sí. Dios lo promete, Dios lo ha dejado ahí establecido y si Él lo ha prometido, créelo, créelo que así va a ser. Mira, ya para avanzar a la siguiente diapositiva, fíjate este pasaje tan extraordinario. Tito 2:11. En verdad, resume todo lo que hemos platicado. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Dios, por medio de Jesús, por medio de Cristo, manifestó su amor como un regalo inmerecido para todos los hombres, lo cual trae salvación. Y en en esa manifestación, para los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos enseña a rechazar la impiedad, el pecado y las pasiones mundanas. Fíjate cómo lo dice. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. Grábate eso, la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Aquí ya lo mezcla, fíjate. O sea, ya nos da el título completo, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido
dedicado a hacer el bien. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Vaya, que nosotros en Cristo venimos a ser parte del pueblo elegido. Ahora, eh, dentro de la propia congregación dentro de la propia iglesia, podría preguntarse uno, bueno, ¿todos son el pueblo elegido o habrá alguno que se haya colado por ahí? Mira, eso no importa. Si entre los que están llegando a Cristo hay algunos colados, como dice la Biblia, crece junto el trigo y la cizaña, o sea, la Biblia lo declara. De hecho, el trigo y la cizaña son muy parecidos y evidentemente dentro de la propia iglesia va a haber gente que no quiere hacer una renovación de su vida, que quiere seguir viviendo conforme a su antigua forma de vida, que quiere seguir viviendo conforme a pasiones mundanas. Mira, la realidad y la verdad que el Espíritu Santo declara en nuestras vidas es que tú y yo nos aseguremos ser ese pueblo escogido. Cada quien que tome sus decisiones de frente a Dios y que cada quien asegure ser parte de ese pueblo escogido que Dios está purificando, que Dios está enseñando a hacer el bien conforme a su voluntad. Porque aquí la pregunta es, ¿qué es hacer el bien? Pues no, pues le tienes que preguntar a Dios y Él te va a enseñar eventualmente qué es hacer el bien. Pero bueno, ya te va dando ideas, es lo contrario a vivir pasiones mundanas. Y este pasaje es muy rico en significados porque vuelve al punto que hemos estado desarrollando durante varias clases. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, pero no toda la humanidad lo recibe, ¿sale? Y entonces incluso dentro de los que lo reciben, no todos quieren dar los pasos adecuados, no todos quieren caminar en convicción, no todos quieren ser comprometidos y no todos anhelan esas bendiciones y eso es lamentable porque yo te podría decir que las bendiciones y las promesas de Dios bien vale la pena buscar el cambio de vida. Entonces, el pasaje me orilla a verme en un espejo, ¿sí? A verme en un espejo y a preguntarme de frente a ese espejo, que es la palabra de Dios, si yo verdaderamente estoy agradecido, entiendo el sacrificio de Jesucristo por amor a mí, si estoy siendo violento para renunciar a todo aquello que era mi antigua forma de vida, si verdaderamente voy a pelear la batalla de la fe o la estoy peleando porque quiero que el reino de los cielos, la gloria de Dios se manifieste en mi vida, si verdaderamente estoy haciendo todo lo que tenga yo que hacer para escuchar el Espíritu Santo, si se está desarrollando en mí esa humildad e incluso si estoy dispuesto a reconocer cuando me equivoque, pedirle perdón a Dios, sabiendo que Él no me rechaza, invocando su santo nombre para que su gloria no solamente se manifieste en mi corazón, sino alrededor de mí. Y entonces yo pueda verdaderamente entrar en esa vida en victoria y en esa tierra prometida donde fluye leche y miel y donde hay bendición, donde hay paz, donde hay frutos y donde hay todo lo bueno que mi corazón anhela. Y si te das cuenta, ahí es donde se manifiesta un concepto muy interesante en la vida cristiana del Dios personal. Un Dios personal en el cual, o con el cual más bien yo me presento en la intimidad y que por medio de esa relación personal, eh,
yo verdaderamente empiezo a caminar y a avanzar y a crecer de acuerdo a, a su plan perfecto para mi vida. Y evidentemente, en ese plan perfecto también termino siendo instrumento para ayudar a otros a vivir esa vida en Cristo que glorifica su santo nombre. Y ese es el proceso de conversión, ese es el proceso de conversión que, insisto, nace de una verdadera gratitud y un verdadero entendimiento de lo que Él no solamente hizo por mí, sino que sigue haciendo por mí. Él es bueno y dice su palabra que yo soy a sus ojos amado, así como tú, y que Él quiere que nos vaya bien en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, pero eso conlleva un precio. Y ese precio tiene que ver con ser esforzado, ser valiente, ser determinado, ser decidido y renunciar a mi antigua forma de vida, que en muchos casos se resiste a quedarse ahí atrás. Es como si el viejo hombre que debería de morir quisiera nuevamente tomar lugar en esta vida nueva, y yo no se lo debo de permitir porque no me conviene y no sería algo adecuado de frente a mi relación con Dios y de frente a esa gloriosa esperanza que aquí nada más te la dejo. Después la desarrollaremos con mayor profundidad, esa gloriosa esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo regresa, Él viene por nosotros, Él vuelve, así está profetizado en las Escrituras. Él vino como cordero a darse al matadero por amor a mí, para perdón de mis pecados, pero ahora viene de regreso como un rey victorioso para llevarme y para que yo esté con Él por siempre y para siempre. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de enseñanza que nos permitiste desarrollar. Mi Dios, ayúdanos, mi Dios, en este proceso, en este caminar, en esta conversión en la cual nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras decisiones se van amoldando a tu corazón, se van amoldando a Cristo. Padre, que podamos ser decididos en ese proceso, que podamos ver tu luz y podamos ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo sé que en ese proceso, mi Dios, eh, tú vas a ir haciendo cosas extraordinarias, magníficas en nuestras vidas, Señor. Que podamos ir caminando, dando los pasos necesarios, bendito Dios, y que en ese proceso tú nos vayas renovando, nos vayas limpiando, nos vayas fortaleciendo espiritualmente para poder conectar con el Espíritu Santo y oír su voz y su instrucción día tras día. Señor, gracias por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos. Yo declaro que todos ellos son valientes, esforzados, que todos ellos son decididos, que tú estás obrando en ellos el querer como el hacer, conforme a tu perfecta voluntad, que nadie de ellos voltea hacia atrás. Padre, que ellos entienden que bien vale la pena, mi Dios, hacer lo que se tenga que hacer por vivir esa vida en abundancia que Jesucristo nos ha prometido. Gracias, amado mío, porque tú eres bueno. Que nadie de ellos se aparte, que nadie de ellos, mis hermanos, retroceda, mi Dios. Antes bien, que en ellos se cumpla el ir de victoria en victoria, creciendo conforme al carácter de Cristo, y que eventualmente los frutos del Espíritu se manifiesten a plenitud en sus vidas, mi Señor.
y en sus generaciones después de ellos. En tu nombre, Jesús. Amén.